crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo. Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido. En una entrevista en el diario La Tercera de ayer, el subsecretario de Interior, don Mahmoud Alewi, repite en una entrevista chica, alrededor de 10 veces que los casos Penta y Cabal son un problema de Chile, que es un problema de la sociedad entera, que Chile como país tiene un problema, nos repite una y otra vez, y que por eso todos los chilenos tenemos que contribuir para solucionarla, que esto lo tenemos que arreglar entre todos los chilenos. Al comienzo suena como bien, un problema de todos los chilenos, pero si uno la revisa un poco, hay algo en lo que el subsecretario está profundamente equivocado. Y nos mete a todos en un lío que en realidad es de él y de sus secuaces. Son ellos, los instalados en el poder, los que se han coludido con las empresas para recibir apoyo financiero a cambio de votar lo que ellas les exigen. Y por supuesto no tocarla en sus relaves, en sus bancos, en sus negociados. Los chilenos no han emitido boletas falsas, no han especulado con información privilegiada, no han intentado cambiar planos reguladores. La lógica del subsecretario no puede ser más cara de palo. Ellos roban, ellos evaden impuestos, ellos van a raspar la olla a las empresas, sus hijos hacen negociados por millones de dólares y luego él olímpicamente nos dice que este es un problema de todos los chilenos. Y lo dice además con voz seria y grave. El único problema de todos los chilenos es que ellos, los encumbrados, se dediquen a robar y siguen campantes en sus cargos. Que los diputados y senadores involucrados no renuncien y sigan votando leyes que los benefician directamente. El problema de todos los chilenos es que el hijo de la presidenta gane 4 o 5 millones de dólares en una pasadita y su mamá no diga ni pío, salvo que nunca supo nada, como si jamás hubiera visto estacionado uno de los 4 Lexus afuera de la casa. El problema de todos los chilenos, señor subsecretario, es que los crean idiotas, como para tragarse tanto cuento. El problema de todos los chilenos es que un abogado PPD, Samuel Donoso, inventa un sistema oscuro que impide que se investiguen las platas que les dio Soquimich a la mal llamada nueva mayoría. El problema de todos nosotros es que el hijo de Enrique Correa pase de la gerencia general de la más oscura empresa de lobby directamente a la dirección de comunicaciones de La Moneda, mientras su papá, Enrique Correa, maneja las relaciones públicas del yerno de Pinochet, dueño de Soquimich desde que se la quedó durante la dictadura. Un problema de todos los chilenos es que con cara de solemnidad, la presidenta y sus asesores anuncian una comisión asesora para terminar con la corrupción. Y todos sabemos que crearon esa comisión única y exclusivamente porque apareció el caso con el hijo de la presidenta metiendo las manos. Pero además, mientras la crean, la comisión, el mismo Servicio de Impuesto Interno del mismo gobierno, contra toda transparencia y contra toda búsqueda de justicia, no se querella contra Soquimich, impidiendo así que se conozca cuánta plata le pasó Soquimich a la nueva mayoría. Señor subsecretario, toda esta asquerosidad no es un problema de todos los chilenos. El problema de Chile son ustedes. La gran mayoría de los chilenos son honrados, son gente de trabajo, se sacan la cresta cada día para pagar la educación, la salud, las deudas, mientras ustedes reciben sueldo y pensiones gigantescas. El problema de Chile es que ustedes sigan ahí. Ese es el problema de Chile.
tratando de tapar, de esconder, de empatar, mientras dejan que Luksic haga lo que quiera porque los financian. Cuando la presidenta diga que su hijo fue un fresco y le exija devolver lo ganado con su movida, cuando reconozcan que Luksic es su financista y jefe y dejen de favorecerlo y protegerlo, cuando recuperen el cobre y el agua, cuando terminen con las AFP, cuando llamen a una asamblea constituyente, solo entonces diremos que están respondiendo a los problemas de todos los chilenos. Aquí comienza Tiempo de Tomas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos acá junto a Efraín Osorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Muy bien. Contento. Hay que insistir, en la Radio Universidad de Chile. Contento. ¿Perdón? Por todo lo que hemos dicho. No, porque estamos en la Radio Universidad de Chile y porque se puede decir, tenemos un micrófono abierto, como siempre nos ha caracterizado este programa. No hemos nunca recibido ningún tipo de presión. Siempre hemos dicho lo que hemos pensado. ¿Por qué razón? Porque la Radio Universidad de Chile es la radio que piensa. Hoy día estamos en una situación cada vez más complicada. Parece que semana a semana las cosas de corrupción se van ventilando más. Como que el olor nauseabundo va saliendo, va emergiendo cada vez más. Yo todos los lunes digo, ya, el próximo lunes vamos a hablar de otro tema, pero parece que esto sigue en una espiral de nunca acabar. Hoy día vamos a presentarla al tiro nomás, porque ella es de una mirada aguda del acontecer nacional, con juicios que son corrosivos y que dejan de alguna manera, no dejan indiferente a nadie. Tenemos como invitada a una gran amiga, la periodista Pamela Giles. Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás tú? Contenta de estar con ustedes aquí en este espacio de libertad que han abierto y al que le sacan bastante punta, porque escuchábamos una columna de Tomás en que yo creo que efectivamente se señala lo principal. ¿Y cuál es tu mirada de todo lo que de este verano que se ha dicho, que generalmente en este país los veranos no pasaba nada, que la clase política se iba a descansar y que era todo un remanso? Sin embargo, el verano del 2015 va a ser considerado, yo diría, por los próximos años como un verano candente, un verano donde han pasado muchas cosas. ¿Cuál es tu mirada de todo este acontecer, Pamela? Yo tengo la sensación de que estamos en un momento interesante de la vida del país, porque ha habido un grado de politización creciente de la ciudadanía que me parece un primer rasgo a señalar, sobre todo porque mientras escuchaba a Tomás pensaba que efectivamente es posible decir estas cosas aquí en esta radio, lo cual es un hecho feliz, pero tenemos que estar claros de que ninguna de estas cosas se podría afirmar hoy día en televisión, que es el medio, el único medio, yo diría, incidente en la opinión pública, ¿ya? Todo lo que hagamos, por cierto, en otros medios de comunicación tiene interés, tiene importancia, pero digámoslo claramente, sin la televisión no hay cambios. ¿Y por qué esto no se puede decir en la televisión? Porque los mismos grupos económicos que hoy día está saliendo a la luz pública lo que hacen, cuáles son sus formas de operar, son los que financian a la televisión. Y por lo tanto, mientras exista ese modelo mediático y mientras los dirigentes de la izquierda no sean capaces de ponerse a la vanguardia del movimiento social y hacer algo en relación a los medios de comunicación, vamos a seguir trabajando como en la marginalidad, ¿ya? Y yo creo que ese es un primer hecho que me interesaría constatar, el nivel de politización al que ha llegado la opinión pública, la ciudadanía, le gusta llamarlo a la mayoría, el movimiento de masas, diríamos probablemente en nuestro idioma. Desde una perspectiva marxista, el movimiento de masa es hoy día lo que emerge y lo que se hace cada vez más nítido. Un movimiento de masa que desgraciadamente no tiene vanguardia, ha perdido su vanguardia. El periodismo es para informar. Los medios de comunicación se supone que son para comunicar e informar. Tú participabas de un programa hasta hace algún tiempo en el cual informabas de muchas cosas que mucha gente no las sabía. Ibas poniendo unas caritas, ibas explicando. Y tenía un modo simpático, que la gente se reía, pero en realidad fluía mucha información, que para mucha gente era muy importante. Después la comentaban en la semana, se sentían de algún modo más empoderados al saber muy bien cómo eran los juegos del poder. Se ponían caritas, se caían caritas, etcétera. Y eso
de un día para otro desapareció. Muchos te vimos ahí explicando que no seguías, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación y qué pasó contigo que dejaste de aportar ese espacio de información? Bueno, en relación a lo que pasó conmigo, más específicamente, más allá de lo que expliqué en pantalla, a eso no me voy a referir porque tengo un contrato vigente que hace imposible que pueda entrar en detalles en relación a eso. Ahora, yo creo que lo que ocurre en los medios de comunicación, por una parte, es el sistema, el mapa de propiedad de los medios, en que es muy simple, todos pertenecen al empresariado. Tanto directamente en términos de su propiedad como quien los financia, quien hace posible que funcionen lo que se llama los auspiciadores, y por lo tanto son los auspiciadores y los empresarios los que definen las pautas informativas de los medios de comunicación. Eso es lo que explica que haya habido, por ejemplo, un paro de profesores el año recién pasado que estuvo durante 2 meses sin ser cubierto por ningún canal de televisión. No se podía mencionar que existía un paro del colegio de profesores o de los profesores, en realidad. Lo mismo pasó con Caimanes recién durante varias semanas. Durante 2 meses casi, ¿cierto? Caimanes no se podía informar. Fui la primera periodista que informó sobre Caimanes hace ya harto rato, incluso haciendo un llamado a que los medios de comunicación se preocuparan de ese tema, porque a mi juicio estaba vinculado con el caso de Ábalos, y solamente en el momento que se llega a un acuerdo con Pelambre, ¿cierto?, entre la comunidad de Caimanes y Pelambre, es cuando los medios de comunicación, mágicamente todos informan el mismo día en el noticiero central de todos los canales. Entonces yo creo que esto que antes pasaba inadvertido para un porcentaje de la opinión pública, hoy día es más claro probablemente para la gente. Hay un grado mayor de conciencia respecto a que los medios de comunicación no nos representan, y no solo por el tema de la propiedad de los medios, sino que por otro agregado, sobre el cual yo creo que hay también una creciente claridad en la opinión pública, y es que los periodistas, la selección de personal que ha hecho la televisión hasta ahora, son periodistas que tienen compromisos directos, o sea, que entre los cuales hay un nivel de corrupción importante también. Eso te iba a preguntar, porque acá mucho se ha ventilado la corrupción de los políticos, de los empresarios, pero uno sabe, huele, que hay muchos periodistas que los van mojando porque diga algo, para que presente algo. Eso es así, los periodistas, estamos hablando de rostro de televisión. Claro, este es otro tema tabú en la televisión, ¿cierto? Pero yo creo que como existen las redes sociales y como existen otros mecanismos para informarse, yo creo que cada vez está más claro, incluso se habla en las redes sociales de situaciones que son públicas, de periodistas importantes, lectores de noticias, hombres ancla, mujeres que son relevantes en términos de tratar temas políticos en televisión, que tienen compromisos políticos o tienen compromisos con empresarios que viajan y hacen becas en Harvard, o una fundación determinada con un anclaje clarísimo los sostiene, los mantiene, los beca. En fin, yo creo que es imposible una clase política corrupta al nivel que estamos viendo en Chile hoy día, sin un periodismo corrupto también, con un nivel de compromiso. O sea, los empresarios, junto con preocuparse, ellos, a diferencia de nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la izquierda de verdad que hay en este país, hace mucho tiempo que tienen una política comunicacional que es bastante obvia e inteligente. O sea, no solamente son los propietarios de los medios y definen la agenda informativa de los medios, sino que además de eso compran periodistas, como se hace también en otras partes del mundo y como es tradicional. Porque, perdona, me gustaría decirles que tampoco podemos sorprendernos en realidad con lo que estamos viendo en Chile. Yo creo que tenemos que alarmarnos, pero en ningún caso sorprendernos si el golpe de Estado fue financiado por estos mismos empresarios o los padres de estos empresarios. En muchos casos ellos mismos personalmente financiaron el golpe de Estado, una incursión. Entonces está clarísimo cuál es la forma de participar en política que tienen los empresarios en Chile, y cómo, yo creo que lo más sorprendente es cómo han logrado calar de forma metódica en la clase política, incluidos los compañeros, quiero decir quizás entre comillas, de el Partido Socialista, por ejemplo. Tomás, ¿tú querías decir algo? Sí,
Lo que pasa es que, claro, me carga esto de estar siendo general después de la guerra, pero como lo fuimos antes de la guerra, uno lo puede decir. Nosotros ya desde el año 93, cuando nos salimos de la Concertación, se nos hizo evidente que se había perdido todo proyecto político real, transformador de la sociedad, y se había convertido en lo que en ese momento llamábamos una sociedad anónima, una verdadera sociedad anónima, con directorios, con accionistas, con reparto de dividendos, con cupos, ¿no es cierto?, con equilibrios de poder. Y bueno, la gente nos miraba raro y decía, ustedes están negativos. Han pasado 20 años, no sé cuánto, y hoy día es evidente, pero para cualquier persona. Entonces, a mí efectivamente tampoco me sorprende. No me sorprende en absoluto. Lo que pasa es que el nivel de escándalo se va haciendo cada vez más evidente. Yo no sé si hoy día hay más corrupción que antes. Les gusta poner grafiquitos, hoy día ponían uno que en Chile hay poca corrupción. Yo creo que desde hace mucho rato el poder político no es ni poder, en realidad son funcionarios, departamentos al servicio de los grandes grupos económicos. Mira, Piñera era dueño de un canal de televisión. O sea, el tipo tenía la cosa muy clara. Dueño de un canal de televisión que además fue lo último que quiso vender cuando llegó a la presidencia, y por él hubiera seguido con su canal. Si además le importaba un pucho que se hablara mal o menos. O sea, Luxich es dueño de un canal de televisión. En ese canal de televisión tiene como directores, va cooptando directamente a las figuras principales, ¿no es cierto?, de estos dos conglomerados, de la Alianza y de la Concertación, y sobre todo de la Concertación. Se forma un nuevo gobierno y 4 de los ministros vienen directamente de la oficina de Luxich. La ministra de Minería, que era gerente de Antofagasta Minerals, el ministro Izaguirre, que trabajaba en el Canal 13, el ministro Arena, que trabajaba en Canal 13, y se me está quedando uno por ahí que ya lo voy a nombrar. Y hacen el enroque y se va Soledad Alvear a Canal 13. Es decir, esta relación impúdica que hay entre política y negocio, creo que viene hace rato, pero que hoy día es mucho más evidente, mucho más grosera. Yo no sé cómo has visto tú ese proceso de la relación política-negocio. Yo creo que lo más chocante finalmente es la situación de la presidenta, ¿no? Y creo que eso ha producido un cambio dramático, una inflexión dramática en el acontecer político al que estábamos acostumbrados, en que en realidad efectivamente yo creo que había un tedio generalizado frente a estas llamadas malas prácticas, curiosamente bautizadas malas prácticas por Velasco, ya que fue yo diría el primer caído, el primer cadáver político de esta crisis, ¿ya? Cuando se pensaba que iba a llegar hasta ahí nomás. Y a mí me parece que la situación de Michelle Bachelet es altamente peligrosa en lo político. Con cierta audacia probablemente, en el primer momento que me tocó analizar públicamente este caso, el caso Dávalos, que prefiero llamarlo Dávalos porque me parece que es mucho más claro que el caso Cabal. El problema claro. Es Dávalos, digamos, no es, claro. Yo creo que en ese primer momento señalé que yo creía que si no había un manejo adecuado de esa crisis, uno cuando está muy cagada se cita a sí misma, en realidad, pero es que es necesario. Bueno, en este caso, yo pienso... No, pero es un poquito feo en realidad. Pero lo que quiero es recordar... Tú puedes decir, como dijo Giles. Ahí estaría peor. Lo que quiero recordar o traer de nuevo es que desde el primer minuto, que en realidad no para mí, sino que para cualquier observador de la situación, si no había un buen manejo de la crisis de Michelle Bachelet y su mundo inmediato, esto podía llegar incluso hasta situarla en una situación de elecciones anticipadas. La verdad es que yo pienso que ese peligro no ha desaparecido. ¿Ah? Yo creo que el manejo de la crisis ha sido, se han hecho todas las metidas de pata habidas y por haber. ¿Ah? Michelle Bachelet ha cometido un error tras otro por después ejemplo, de la ¿por qué crisis. no explica al auditora? ¿Cuáles son los errores que han habido? A ver, los errores visibles son, primero, no haber terminado inmediatamente sus vacaciones, es decir, en términos políticos, haber valorado mal cuál iba a ser la profundidad de la crisis, ¿ya? Creer que esto era un problema comunicacional, de mal manejo comunicacional, lo cual se ve refrendado hace una semana atrás con la salida de Paula Walker, ¿ya?
que es la única salida, digamos, aparte de la de Dávalos, que era imposible no enfrentarla, pero es la única salida y eso da muestras de que Michelle Bachelet sigue pensando que este es un problema comunicacional. No ha caído en cuenta desde el primer momento hasta ahora de que este es un problema de una crisis institucional, cuyo nivel, cuál es el grado de profundidad, bueno, podremos discutirlo, pero esta no es una crisis comunicacional, no hubo un mal manejo comunicacional del gobierno, ¿ya? Que es lo que aparentemente ha concluido ese grupo de sabios, digamos, que es el comité político. Uh-huh. Entonces, ese es un primer problema. Un segundo problema es, de la parte visible, digo, es llegar a Santiago sin haber suspendido sus vacaciones y comparecer ante la opinión pública generando una censura de prensa en ese mismo acto, al imponer 3 preguntas. Eso en cualquier parte del mundo, menos en Chile, se llama censura previa. Ya la censura tiene esa condición. Entonces yo voy a elegir 3 medios que me pregunten lo que yo quiero que me pregunten y el resto no podrá preguntar. Y entonces se olvida que la libertad de expresión es una condición de la democracia y tiene que ser oportuna y veraz. O sea, Pamela, tú estás planteando que en definitiva la presidenta Bachelet, Michelle Bachelet, se ha equivocado en dimensionar la profundidad de la crisis y lo ha reducido a un mero asunto comunicacional. Uh-huh. Yo quiero referirme a eso y te quiero hacer un par de preguntas, pero antes de eso, yo quiero plantearlo. O sea, para mí, dentro de todas las asquerosidades que se ha visto, desde Michelle Bachelet para abajo, lo más complicado, lo más asqueroso y lo que yo nunca pensé que iba a suceder dentro de mi candidez, por así decirlo, que no soy muy cándido, es lo de SQM. O sea, el yerno de Pinochet, que era la figura de la corrupción de la dictadura, cuando andábamos en las universidades en contra del dictador y aparecía la figura de Julio Ponce Lerú, uno siempre se imaginó que eso jamás iba a ocurrir. Y sin embargo, ahora uno ve a gente de la concertación haciendo negocios con ellos, gente que se dice socialista, que en el directorio de SQM hay 2 exministros de la dictadura, Vigi y José Antonio Guzmán, me parece que. Sí. Entonces, realmente creo que ahí muestra el nivel de corrupción a lo que hemos llegado. Ahora, retomando el tema de Michelle Bachelet que tú planteabas, Pamela, yo creo que a esta altura empiezan a repetirse 2 palabritas que nosotros hace como un mes atrás lo planteamos con Tomás, que va a empezar a emerger con cada vez más fuerza en el discurso oficial el tema de lo republicano que es Chile y que por tanto hay que buscar una salida republicana, y las razones de Estado. Son 2 eufemismos, son 2 conceptos para encubrir un olor nauseabundo, un olor a excremento, y que se usan esas 2 palabritas. Porque acá se está cocinando algo, se está buscando cómo salir de esta crisis profunda, que yo coincido contigo que es una crisis profunda, pero empiezan a buscar salidas. Y dentro de eso, lo que hablaba Lewis y que mencionaba Tomás, lo republicano, la salida republicana, el espíritu republicano, donde somos todos, más allá de nuestras diferencias, somos republicanos y por tanto debemos dar una respuesta común frente a una crisis, dicen ellos, la clase política, y segundo, las razones de Estado para encubrir cuestiones que son realmente asquerosas. ¿Tú estás percibiendo, tienes información de que se está construyendo algo de ese tipo? Bueno, como ellos evalúan que esta es una crisis comunicacional, intentan darle soluciones comunicacionales. Y en realidad a ellos les sirve ese marco porque, como veíamos, los medios de comunicación están a su completa merced. Porque también veíamos, ¿cierto?, que en esta crisis hay una correlación de fuerzas en que claramente la nueva mayoría aparece, finalmente se saca todas las máscaras y aparece coludida con el empresariado. Manejando a través del antiguo mecanismo de los Pinocheques, es decir, de los acuerdos entre 4 paredes, la salida para los distintos capítulos que va teniendo la crisis. Lamentablemente, yo creo que por donde puede fallar ese diseño es a través de la opinión pública. Yo creo que la opinión pública no se conforma tan fácilmente, no estoy diciendo que van a salir a las calles, que van a hacer una revolución, pero hoy día no se conforman tan fácilmente con las explicaciones que se dan a través de los medios, exigen un mayor grado de profundidad. Por ejemplo, yo creo que incluso más grave que Soquimich, que es la arista nueva mayoría del caso Penta, digamos,
y donde está saliendo la información de a poco, pero va saliendo, va emergiendo. Yo creo que más grave que todo eso es la comisión, que es lo que intenta ser la solución a la crisis, ¿cierto? Esta comisión presidida por Angel. Claro, esta comisión donde en realidad solamente le faltó convocar al Capone y a, no sé, realmente una comisión extrañísima, ¿ya? Muy curiosa, sobre todo si uno revisa quiénes son las personas y en realidad la falta de idoneidad que tienen para darles probablemente lo que hace falta hoy día, que es un cierto nivel moral, ¿ya? Poder permitir que el gobierno vuelva a hablar desde alguna moralidad. Sí, además, si se revisa un poco esa comisión o comité, tal como decíamos antes, no tiene ninguna razón de ser, porque lo que hubo por el lado Pentas o Kimmich, claramente estamos hablando de delitos, por lo tanto es lo que corresponde es que la justicia investigue y que se la deje investigar. Acá el gobierno ha estado intentando varias veces a través de distintos organismos de bloquear esa investigación. Se trata de sacar a Gajardo en algún minuto, se impide que el Servicio de Impuestos Internos se querelle. Se pone el hijo de Montes y se le hay que sacarlo a la semana siguiente. El hijo de Montes, que hasta el mismo Montes no lo podía creer. Él mismo estaba medio escandalizado. Ahora que el Servicio de Impuestos Internos no se querelle, ¿no es cierto? Hay alguien puesto por el gobierno que formaba parte de la campaña Bachelet a la cabeza de impuestos internos. Ahora, curiosamente, de pronto le dan 3 meses a los contribuyentes para que, por propia voluntad de niñitos buenos, vayan ahí a hacer, entre 4 paredes, por supuesto, sus declaraciones rectificatorias. Claramente están tratando de esconder algo. Lo que no entendió el gobierno, a propósito de lo comunicacional, es que esto se va a saber sí o sí. Hoy día ya no tienen cómo pararlo. Es más, la Fiscalía ya tiene cierta información y yo creo que en cualquier minuto, si no le permiten avanzar, efectivamente vamos a empezar a ver cómo caen algunos... Yo creo que estás equivocado, Tomás. Nombres. Yo creo que la información de algún modo u otro va a salir y que el gobierno no tiene cómo contenerla. En cualquier caso, yo quiero, haciendo un paréntesis, recordar que estamos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Vamos a ir a un pequeño corte, pero a vuelta tenemos teléfono abierto para la gente que quiera conversar, comentar, opinar. Los teléfonos son el 2977-1579 o el 2977-1580. Y quedan muchos otros temas. Yo creo que podemos conversar no solo lo que pasa con el gobierno, la derecha, la empresa, sino que qué pasa con nosotros mismos, qué pasa con el mundo social, con el mundo de la izquierda, con los partidos políticos, en fin. Tema tenemos por un buen rato. Bueno, estamos acá en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, conversando con la gran periodista Pamela Giles, y tenemos los teléfonos abiertos. Ya tenemos un primer llamado, Federico de Ñuñoa. Hay varios llamados, Sí, así que le vamos a pedir a todos que sean lo más breve posible. No queremos censurar, Sí. pero bien cortito. ¿Qué tal, Federico? Hola, muy bien, buenas tardes. Yo lo primero que quiero hacer es decirles que los felicito, porque Gracias. lo que ustedes están haciendo hoy día, ojalá se repitiera 1000 veces, y si se repitiera 1000 veces, tal vez podría cambiar la realidad de las comunicaciones y la libertad de prensa que vivimos en Chile. En todo caso, es un verdadero golpe de aire limpio el que estoy escuchando en la radio hoy, aunque siempre en la Radio Universidad de Chile uno escucha aire limpio, pero el tema específico, yo que me dedico también a las comunicaciones, es muy interesante escucharlos. Gracias. Les quería agregar que hoy la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Javier Olivares, habló frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la libertad de prensa en Chile. Y creo que también es otro paso que justo hoy día también se adelantó y se hizo. Y creo que de alguna manera este tema, tal como ustedes dijeron en la primera parte del programa, está empezando a tener cabida en la opinión pública, en la gente. Algo más se está entendiendo de cómo es este freno que tiene la libertad de prensa en la ciudadanía. Muchas Hoy día gracias. también el director de Le Monde Diplomatique, que periodista, colega mío Víctor Hugo de la Fuente, en algún momento dijo, y aquí yo no estoy de acuerdo con él, dijo que
sin la movilización de los interesados, que son los chilenos en el fondo, no va a haber un verdadero cambio, porque el tema no es solo de los periodistas interesados y así específicamente. El tema de tener una información plural es un tema de la ciudadanía, y en ese sentido él dijo que la ciudadanía está consciente de que los medios son lejanos, de que los medios no pertenecen a la ciudadanía, en fin. Yo en ese sentido, desgraciadamente, dudo que mucho la ciudadanía esté consciente de este tema que tenemos específicamente, o que miramos específicamente los periodistas. Gracias, Yo Federico. creo Vamos al que, espacio para que te puedan responder, Pamela. Y mucho más los ojos. Ya, Gracias. Federico, muchas gracias. Pamela puede responder y de paso contarnos por qué no estás de acuerdo con Tomás lo que planteó delante. No estaba de acuerdo con Tomás cuando él sostiene que esta información, particularmente de Soquimich, va a salir sí o sí todos estos casos y se va a abrir en el fondo camino a la verdad. Yo creo que eso es relativo y depende de la acumulación de fuerzas que se genere en este periodo, que yo creo que está en un periodo álgido en que están ocurriendo una cantidad de cosas, como decía, en un país en que el problema fundamental es que la vanguardia del movimiento popular está autoeliminada, insólitamente, que me gustaría que ojalá pudiéramos hablar de eso. Es increíble que en una situación como esta, de crisis institucional, haya un movimiento popular huérfano, en definitiva, que no tiene por lo tanto escapatoria. ¿Por qué decía yo que me parece relativo lo que va a suceder con eso? Porque el gobierno, luego de hacer esta evaluación de que este es un problema comunicacional, y equivocarse a mi juicio, emprende un diseño de cómo enfrentar esta crisis que incluye, entre otros puntos, el apostar a agentes de la ANI en los tribunales de cada uno de los sectores, particularmente en Rancagua, ¿ya? Particularmente en Rancagua. Esto que estoy diciendo forma parte del amplio listado de muchísimos temas que no se pueden tratar hoy día en televisión ni en los medios del duopolio de prensa. Pero acá digamos. se puede, yo te lo pregunto de nuevo, ¿cómo es eso de que hay gente de la ANI en los tribunales? Bueno, la ANI, estamos hablando de la Agencia Nacional de Inteligencia. claro, tú partías hablando de Mahmoud Alewi, ¿cierto? Que en realidad hay que felicitar a Mahmoud Alewi porque ha tenido un salto impresionante en su carrera política desde que yo lo conocí cuando era chofer de Escalona hasta ahora. En realidad es impresionante, es un salto político como pocos, creo que desde Lagos Weber que no se veía un avance tan rápido y tan sólido, digamos, hacia la cúspide del poder. ¿Alguna explicación para ese salto tan curioso del señor Alewi? Me imagino que, como sucede en todas las carreras políticas, como lo estamos viendo, hay que tener padrinos importantes. Probablemente le sirvió ser chofer de Escalona mucho tiempo, porque Escalona, insisto en que es la persona que ha estado manejando esta crisis, ¿ya? Lo he dicho públicamente, me vuelvo a citar a mí misma ya. Y sigo pensando que es así, sigo pensando que él es el fundamental estratega de la política en este momento del gobierno. Y en relación a los agentes de la ANI, claro, hay... la semana pasada los periodistas preguntaron en conferencia de prensa en La Moneda al ministro secretario general de gobierno por qué había apostados agentes de la ANI en el tribunal de Rancagua, donde se ve el caso Dávalos, ¿ya? Y el ministro dijo que no lo había leído por la prensa, claro, no se había enterado, no lo había leído. No, pero él no se había enterado, o sea, no lo había leído en la prensa, entonces como no lo había leído no podía responder la pregunta y quedó sin respuesta. Pero es una pregunta que se le ha hecho a las más altas autoridades de gobierno, porque efectivamente hay agentes de inteligencia en este minuto instalados en los principales tribunales donde se están viendo estos casos. Es decir, luego de haber tenido una serie de errores de inteligencia, justamente, el gobierno parece que encuentra que la solución es... Se nos cortó un llamado, estábamos Luis esperando. El gobierno parece que la solución es inyectarle agentes de inteligencia en los tribunales. O sea, todo muy siniestro, recordando tiempos antiguos, cambian los nombres, las siglas, pero todo demasiado siniestro. Ahora,
Nosotros en este espacio hemos sido críticos muy fuertes de la nueva mayoría, para qué hablar de la derecha, los empresarios, pero también hemos sido críticos de nosotros mismos, de nuestro sector. ¿Cuál es tu mirada, Pamela? Tú hablabas bien antes de que el movimiento estaba huérfano, había una orfandad. ¿A qué te refieres con eso? Patético. O sea, yo creo que es una vergüenza para cualquier persona que tenga una perspectiva revolucionaria, el que en una situación de crisis como esta, que era previsible, es más, la anunciamos en 1.000.000 de oportunidades, hoy día no haya un nivel dirigencial capaz de ponerse a la cabeza este movimiento. Es decir, uno podría decirlo de distintas maneras, ¿cierto? Que el movimiento mismo no haya sido capaz de generar los liderazgos adecuados. También uno debería analizar en esto cuál ha sido el rol, por ejemplo, del Partido Obrero, ¿cierto?, del Partido Comunista. Pero yo creo que la conclusión y la falta tremenda que yo veo en esta crisis es cómo la izquierda es capaz de ponerse a la altura de los acontecimientos, para lo cual no veo ninguna señal, digamos. Te interrumpo, Pamela, porque tenemos un llamado. Está María Teresa de Macul. Hola, María Teresa. ¿Estás por ahí, María Teresa? María Teresa, No se escucha por acá. acá no la escuchamos, nos tiene que... Tenemos problemas técnicos acá. Pero queremos escuchar a María Teresa. Sí. Claro que sí. Algo pasó con María Teresa. No te preocupes, no es censura, hay un problema solamente técnico. Estás hablando del rol de la izquierda. Pero antes de entrar al sector, por así llamarlo, extraparlamentario, yo te hago la pregunta con respecto al Partido Comunista, en lo cual fuimos... tú estuviste en la campaña del Juntos Podemos, donde Tomás fue candidato presidencial, éramos aliados del Partido Comunista. ¿Cuál es tu mirada frente a ellos en esta situación? Pero te parece... Bueno, dale y vamos a ir No, interrumpiéndonos pero ahí con sí, apenas nos avisen que está la llamada, por supuesto le damos la pasada. Sí, Ricardo Santiago. Bueno, ahora. María Teresa, pasamos a Ricardo Santiago. Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Oye, tardes. los felicito Ricardo, por el muy- programa. Muy breve, por Un favor. programa súper abierto donde se puede hablar con ustedes. Mira, lo que yo quería decirles que es algo muy parecido a lo que está pasando acá. En el eurodiputado, en una eurojunta que hubo en Estrasburgo, dijo exactamente lo que está pasando acá. Una de las cosas que más le llamaba la atención era cómo eran capaces incluso de mantener la seriedad cuando estaban haciendo trampa y todo lo que estamos viendo hoy día. Bueno, esto sale en YouTube, ¿ya? Y al final de su exposición dice que un día va a entrar el pueblo y los van a colgar a todos, y con razón. Yo no veo al pueblo que vaya a hacer eso. Ricardo, tienes que sintetizar porque tenemos muchas llamadas y queremos que Pamela alcance a comentar y responder. Ya, por último, mira, yo creo que aquí hay una actor importante que debiera participar y que yo creo que lo van a hacer, que son los universitarios, que todavía no se escuchan, pero yo creo que se van a escuchar. Gracias. Gracias, Ya. Ricardo. ¿qué contesto? ¿Eso? Lo que tú quieras, vamos. Todo lo anterior. Bueno, es bonita esa imagen de la gente entrando así como y ahorcando a los parlamentarios. Yo más que ahorcar, sí, igual no suena mal. No suena mal como una idea, ¿cierto? Que tiene que ver con la Revolución Francesa. Yo creo que en realidad me conformaría más que con que entrara el pueblo a ahorcarlos, con que tuviéramos la fortaleza desde la izquierda de generar una situación para exigir referéndum revocatorio en el caso de los parlamentarios que están claramente metidos en estos problemas y que ya va quedando cada vez más claro que el gobierno probablemente va a negociar
con la UDI, increíble, con la UDI que está en el suelo, que prácticamente no existe, para dar una salida, vuelvo a repetir, al estilo Pinochet, que si esto ha sido un uso normal de la concertación, ¿ya? El llegar a acuerdos con la derecha, con el pinochetismo, incluso, para tapar, ¿a cambio de qué? Se preguntará uno. Bueno, hoy día queda un poco más claro, ¿a cambio de qué? A cambio de que es una práctica que no solo la tiene el hijo de Pinochet, sino que aparentemente la tienen muchos políticos de la concertación, varios senadores y unos cuantos ministros que están hoy día en el gabinete. Entonces, frente a eso, yo creo que debería ser capaz la izquierda de unirse frente, por ejemplo, a una demanda concreta, que es la del referéndum revocatorio a los parlamentarios que están hoy día en ejercicio. Bueno, yo no puedo más que estar totalmente de acuerdo, y de nuevo suena como hemos estado diciendo todo este programa, yo ya lo dije, suena terrible. Aquí hay una izquierda que, por una parte, hay un sector de la izquierda que ha terminado transando en función de sus propios objetivos, intereses, cálculos de cargos, cupos, diputaciones, etcétera, y ha terminado insertándose dentro de lo que es la concertación, con un nuevo nombre, porque es la misma concertación que hemos conocido desde los años 90. Por supuesto, es como al Homo, al Rinzo, que se le llama nuevo Homo, para ver si se logra vender un poco más, pero que sigue siendo, la verdad, exactamente la misma cosa. La nueva mayoría es la concertación, se mete el Partido Comunista, logra negociar algunos cupos, tiene algunos diputados, tiene muchísimos cargos dentro de ministerios, gobernaciones, diputaciones, intendencias, subsecretarías, se habla de alrededor de 600 cargos o pegas o cosas. Y luego tienes una izquierda que es lo que llamamos la izquierda extraparlamentaria, que efectivamente está tremendamente diseminada, fragmentada en muchos pequeños grupos políticos, sociales, y con una tremenda dificultad histórica, creo yo, de ponerse de acuerdo. De algún modo yo siento que el intento del Juntos Podemos era eso, era buscar cómo convergemos en este mundo de izquierda en que estamos probablemente muy de acuerdo en la gran mayoría de las cosas, pero que darle con el discurso de la particularidad de lo que nos separa, lo que nos divide, la historia, que uno es socialista, que el otro es marxista, que el otro ecologista, que el otro, en fin, indigenista, que el otro humanista. Yo creo que efectivamente hay que hacer un gran esfuerzo de convergencia. En la última elección tuvimos un panorama bastante patético de varias candidaturas presidenciales en que probablemente, si tú revisabas elementos centrales de los programas, eran más o menos parecidos, una diferencia por aquí, otra por allá. Sin embargo, una incapacidad, una imposibilidad de ponerse de acuerdo, y yo creo que hay que hacerse cargo, no solo por una cuestión electoral, sino que por una cuestión de priorizar qué es lo que realmente hay que hacer en este país. Yo coincido mucho, tú hablas de unirse en torno a una revocatorio. Yo creo que hay que unirse en torno a una asamblea constituyente. Puede ser la constituyente y la revocatoria, no sé. Creo que hay elementos que nos unen, creo que hay elementos en torno a los que podemos trabajar. Y cuando uno pone una imagen por delante, es mucho más fácil dejar de lado las cuestiones personales, las cuestiones de grupo, las cuestiones de llevar agua para el propio molino. Tenemos que hacernos cargo todos, los humanistas también. Nosotros creo que hemos tratado de hacer este esfuerzo, pero tal vez nos ha faltado capacidad o generosidad, no lo sé. Pero creo que hay mucha gente muy decepcionada y muy defraudada porque ve que cada uno anda por su lado, justo en un momento como este, en el cual, mira, la derecha ha estado por el suelo, la derecha política, la derecha económica hoy día está presa, la derecha eclesiástica también está presa por pedófilos. O sea, es el momento efectivamente que nosotros podemos mostrar con claridad que tenemos un proyecto común. Que hay una llamada. Bueno, a ver, vamos, parece que nos están llamando. O no nos están llamando. Sí, ¿Aló? llamando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nicolás, Hola, tal? Nicolás. Hola, ¿qué tal? ¿cómo Con estás? Nicolás. Hola, Nicolás. Mira, yo Cuéntanos tengo tres brevemente. opiniones al respecto del tema de hoy día. La verdad, el primero es que yo no entiendo cómo el gobierno cree que la gente es tonta realmente, ¿eh? Que armen una asamblea de transparencia mientras el señor del Servicio de Impuesto Interno no se le exige nada. Entonces, eso por un lado. Yo lo otro, yo no sé cómo el Servicio de Impuesto Interno no es autónomo, como el Banco Central, por ejemplo. La verdad que esas cosas uno no las entiende. Y por último, que hablan de los impuestos, de subir más impuestos, pero finalmente vemos cómo la gente lo evade, los empresarios lo evaden, y se arma todo un tema ahí de evasión, y finalmente palabrean que suben impuestos para el pueblo, pero la verdad que no quedan para el pueblo. ¿Ah? Y
Y finalmente hasta el presidente del Senado tiene que andar opinando para que el Servicio de Impuesto Interno pueda demandar, pedir los informes a Sokimich, ¿no? Entonces, la verdad que creen que la gente es tonta y uno no lee noticias. Ese es el resumen. Gracias, Nicolás. Sí, bueno, yo creo que es bueno ser autocrítico y yo creo que acá, como izquierda parlamentaria, hemos cometido muchos errores, desde soberbias, desde proyectos particulares, desde falta de entendimiento, y eso hay que asumirlo, y por tanto en este periodo hay que hacer todo el esfuerzo para avanzar hacia la unidad. Tú hablas de la imagen de la revocatoria y el tema de la Asamblea Constituyente, Pamela, ¿cómo lo ves? Aunque me has quedado debiendo la respuesta a la pregunta por el Partido Comunista. Son las dos cosas que te estoy preguntando ahora: el tema de la Asamblea Constituyente y el Partido Comunista. Respecto al Partido Comunista, me cuesta porque son mis compañeros y hay una vida. Yo soy nieta de fundadores del Partido Comunista, mis dos abuelos lo fueron. Lo primero que quisiera decirte es que de partida no podemos hablar de el Partido Comunista. Yo diría que existe hoy día un abismo entre una dirección específica con nombres y apellidos, unos señores, unos caballeros, una señorita de la dirección del Partido Comunista y su militancia a lo largo de todo el país. Yo, por razones profesionales, me muevo a lo largo de todo el país, converso con mucha gente y particularmente con comunistas, y la sensación es muy terrible, digamos. O sea, no hay una militancia que esté en absoluto de acuerdo, ni conforme, ni participando en lo que ha sido la actitud de la dirección actual del Partido Comunista. Esa es una primera cosa. En segundo lugar, claro, es una pena porque yo creo que hay personas como, por ejemplo, Camila Vallejo, que habrían estado pintadas para poder asumir un liderazgo popular en esta etapa, digamos, en esta crisis, y que está absolutamente fuera de toda posibilidad, dado lo que ha sido su opción, su comportamiento político en el último periodo. O sea, es una desilusión grande, porque yo creo que es una persona, por ejemplo, ella, que tiene todas las capacidades, el carisma, etcétera. Eso respecto al Partido Comunista. En segundo lugar, respecto de lo que nos hablaba Nicolás, me parece que se llamaba, sí, este joven que escuchábamos recién, que yo creo que tiene mucha razón. Efectivamente, yo creo que uno de los graves problemas de la comisión de Michelle Bachelet, que es un problema para ella, pero es una ventaja para nosotros, ¿ya? Es que deja al descubierto que no hay ninguna intención, pero ni la más remota intención, de democratizar la crisis, es decir, de enfrentar la crisis desde abajo, aprovechando esta situación para construir movimiento popular, para construir democracia popular, ¿ya? Se recurre al mecanismo probablemente más derechista, más fascista que puede haber en política, que es la formación de una comisión superestructural de unos señores que son una mezcla entre la dictadura y lo peor de la Concertación, ¿ya? Entonces, francamente es una señal anacrónica y que da cuenta de la falta de confianza en la democracia que tiene la propia persona de Michelle Bachelet, con lo cual termina, a mi juicio, de liquidar su capital político. Y su capital político, recordémoslo, es el gran capital sobre el cual está construida la nueva mayoría. Si no hay mucho más que eso en realidad. La nueva mayoría es una alianza pegada con moco sobre la base del carisma y el capital personal de simpatía de Michelle Bachelet. Que tenía Michelle Bachelet. Sí, y que además uno cuesta entender, porque hizo un primer gobierno que quería ser un gobierno ciudadano, que a las pocas semanas no fue gobierno ciudadano, se va a las Naciones Unidas, tiene un supercargo. Cuesta entender incluso qué la trajo de vuelta, si no es alguna ambición desmedida de tratar de volver a proyectar eso, y no ha pasado ni un año y termina este gobierno en una situación de un desastre. Tenemos, parece, una nueva llamada, sí, de Antonio, está con nosotros. Antonio de la Reina. Antonio, brevemente, que nos quedan pocos minutos. ¿Aló? Sí, muy breve, Antonio, para que Pamela te pueda responder.
Ya, mira, yo solo tengo una pequeña propuesta que puede ser una gran idea, pero ustedes la analizarán. A mí me gustaría que estuviera prohibida la propaganda electoral en las calles, en cualquier parte, en cualquier medio, y que fueran foros electorales hechos en los medios de comunicación masivos. Que cada comuna eligiera al representante que quisiera, pero que no se pudiera hacer propaganda. De esa única forma podríamos sacar la plata desde el interés de los políticos donada por los empresarios. Gracias. Ya creo que sin propaganda, sin publicidad, no ganaría el marketing, ganarían las ideas en foro. ¿Y cómo hacerlo eso? Que cada comuna escoja a su propio representante y que eso sea como plebiscitos para quién va a ir. Antonio, y la gracias. única posibilidad de salir al aire fuera televisión y no pagada. Ok, Gracias. Antonio, muchas gracias. Sí, hoy para que no nos autonombremos, yo le voy a dar el pase a Tomás porque acá hay una propuesta que Tomás hizo hace mucho tiempo y te pregunto, alguna vez tú planteabas hace como 15 años atrás, invertías las cosas, decías ¿cómo era ese planteo? Y que coincide mucho con lo que plantea Antonio. Es muy simple, lo que nosotros decimos es que el derecho a estar informado es de la gente y no del candidato, es decir, la gente tiene el derecho a conocer las distintas propuestas y por lo tanto el espacio publicitario de cada propuesta debe ser igualitario. Esta cosa que le den más espacio al que tuvo más votos en la elección anterior es totalmente aberrante, que le den más plata, que le den más posibilidad de difundir sus ideas. Las ideas son todas paritarias, son iguales, y luego es la gente la que tiene el derecho, conociéndolas todas, de decidir. Así que compartimos mucho. Nosotros creemos que debe garantizársele a la ciudadanía que pueda conocer las distintas propuestas en igualdad de condiciones, televisión, radio, diario, etcétera, y luego poder votar. ¿Cómo ves tú, Pamela, este tema del derecho de la gente a saber, a estar informada? O sea, para mí Antonio es mi líder. Yo creo que eso que él señala, que es muy difícil que se pueda hacer efectivo, porque justamente ellos trabajan con la ventaja del dinero. Y si aceptara una propuesta como la de Antonio, con la que yo concuerdo, o sea, me pongo detrás de Antonio y creo que es el tipo de liderazgo además práctico, concreto que necesitamos, propuestas muy claras, concretas, concretísimas como la que él hace, pero creo que por supuesto que la nueva mayoría y la derecha no van a aceptar jamás eso, porque su única ventaja en realidad está dada por el dominio de los medios de comunicación y el poder competir desigualmente en política. Pamela, nos quedan 2-3 minutos, me dicen acá, así que brevemente, planes a futuro, proyectos, imágenes, ¿qué quisieras? Quizás no sabes qué vas a hacer, pero ¿qué quisieras hacer si pudieras elegir? Yo siempre quiero hacer lo mismo, que es dedicarme a hacer avanzar en un proyecto nacional y popular para nuestro país. Ahora, eso he intentado hacerlo con no mucho éxito en televisión, en realidad. Y bueno, si se cierra esa puerta o si se dificulta eso durante mucho tiempo más, a mí me parece que va a haber que una vez más utilizar las herramientas que da esta maldita democracia cautiva, digamos, y habrá que ir a una senatorial, a una presidencial, a lo que sea necesario para poder gritar desde el Parlamento probablemente estas verdades. Mira, ya estamos acá con una primicia, con una carrera política de Pamela, con las ganas fuertes de ser candidata, aprovechando la institucionalidad, mal hecha la institucionalidad, pero en función del movimiento social y popular que tú estás planteando. Así que nos parece que es muy, muy interesante la propuesta, la primicia. Como me sospecho que te van a seguir censurando porque no les gusta mucho que tú hables y digas las verdades que dices, creo que tenemos aquí una futura senadora, diputada o candidata presidencial. Es una buena primicia. Ojalá puedas hacerlo y además que no te censuren, porque me parece que la censura que te hacen a ti está un poco la censura general de este país. Hay un modo de censurar y también de autocensurarse que ya está muy instalada en Chile y que es muy lamentable. Sin duda, pero es curioso, porque fíjense ustedes que esa censura de la que cada vez se sabe más, cada vez se conoce más, querer decir y no poder decir, lo único que ha hecho es llenarme de gloria en realidad. Sí, además que en las redes sociales las hace reventar, así que bueno, estamos listos, me parece. Nos están diciendo que cortemos. Pamela, agradecerte tu presencia por acá, siempre es tremendamente grato compartir algunos espacios contigo, así que muchas gracias. Invítenme Muchas más gracias. seguido, pues, de todas maneras, porque compañeros, además el programa se nos hizo absurdamente corto. Yo creo que esto tiene que seguir. Te cobramos la palabra, así que te vamos a invitar más seguido. Ya, pues. Listo.
Muchas gracias a los auditores y nos Gracias, vemos nos el vemos próximo lunes, próximo lunes. en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Con Tiempo de Tomas. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. ¡Hey!